Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Los hospitales son lugares a los que todos hemos ido. Son lugares en los que, cuanto menos si eres muy joven, al menos has tenido un familiar ahí internado, ya sea por la edad o por una enfermedad que llegó sorpresivamente. Anécdotas de horror en el hospital hay bastantes, incluso no de índole paranormal. Es decir, que te den una mala noticia en un hospital es muy habitual. Perder vidas en los hospitales suceden todos los días. Y es por eso que tal vez los hospitales abandonados, aunados a los cementerios, me atrevería a decir que es el segundo lugar, el cual le provoca a muchas personas cierto temor, ya que un hospital abandonado no solamente significa una edificación en la cual se pueden albergar almas, pues ese es el lugar donde se pierden vidas. Pero antes de hablar de hospitales abandonados, que vendrá en otro video, estas experiencias suceden en hospitales comunes y corrientes, hospitales en funcionamiento, como esta primera historia que le sucedió a un suscriptor que lo dejó marcado para toda la vida. Esto no es reciente, le pasó cuando era niño, y desde que le pasó esto, ha procurado que si es que llega aquel momento en el cual lo tienen que internar en un hospital debido a enfermedad, lesiones, etc., él dice que procurará dormir toda la noche y no se mantendrá despierto, ya que por la noche ruidos extraños se oyen en los hospitales, y si es que buscas quién los hace, puede que te lleves una gran sorpresa. No olvides que algunas almas no abandonan fácilmente el lugar en donde fallecieron. Mi nombre es Julián Gómez. Mi experiencia es la siguiente. Me sucedió cuando era niño. Desde que nací, he sido una persona muy movida. No me gusta estar quieto, y obviamente esto se veía reflejado en mi niñez. Durante lo que fui niño, era un niño muy hiperactivo, muy inquieto, por lo que al tener unos 8 o 9 años y regalarme una patineta, de inmediato empecé a ir a los parques, empecé a hacer piruetas. Pero como ya supondrán, cuando uno está aprendiendo, es inexperto, por lo que en una de tantas caídas, una fue muy grave. Había sufrido varios golpes. Fue una caída muy fuerte, pero no era nada que no tuviera solución. De inmediato me llevaron al hospital. Me acomodaron todo, me vendaron, y durante un día completo, en lo que reposaba y me tenían en observación, tenía que estar en el hospital. Recuerdo muy bien aquella noche. Mis padres se iban a quedar toda la noche, pero no se podían quedar en el cuarto donde yo estaba. Este hospital tenía una habitación grande, en donde ahí había pues varias camas, varios pacientes, y cuando yo fui trasladado aquí, no me di cuenta ya que estaba anestesiado. Una vez que desperté, por eso de las 8 de la noche, solamente vi a mis padres a lo mucho 1 hora, y ellos se retiraron, asegurándome que iban a estar ahí para cualquier cosa que se ofreciera. Cuando me dejaron solo en aquella habitación, fue que comenzó la pesadilla. Como les dije anteriormente, yo era un niño muy hiperactivo. Estar en la cama para nada era algo habitual en mí. Ya había descansado lo suficiente. Y digamos que la pierna no la sentía, estaba adormecida. Yo tenía muchas ganas de caminar, salir,
o tan siquiera hablar con alguien. No podía conciliar el sueño. Pasaron las horas, las 12, la 1 de la mañana. Cada vez que venía la enfermera, yo me hacía el dormido ya que no quería que me regañaran. Pero en cuanto se iba, yo volví a despertarme. Miraba de un lado hacia otro. Jugaba con una pelota que tenía ahí, una pequeña pelota. La botaba en el piso y la volví a agarrar con mi mano. Ustedes pensarán que lo más sensato era dormir, pero debido a los ruidos que yo escuchaba en el cuarto, sabía que no estaba solo. Esta habitación era grande, muy grande. En ella se podían albergar al menos unos 10 pacientes. Según yo recuerdo, cada camilla de los pacientes estaba dividida, pero no por cortinas, como muchos hospitales. Este hospital digamos que tenía un poco más de privacidad. Las cortinas solamente las tenían enfrente de cada camilla, pero a los lados tenían una pared de aluminio blanco. Solamente la mitad de esta. La otra mitad estaba conformada por lo que podíamos decir un vidrio de esos que no son normales. Un vidrio que tiene muchas deformaciones, que tiene como piedritas. Este vidrio servía más que nada para tener privacidad entre los pacientes. No puedes ver hacia el otro lado. Puedes ver la luz, la iluminación, pero no puedes ver si hay alguien ahí. Solamente puedes ver algo, y es cuando la otra persona se acerca mucho. Es en ese punto que puedes ver una silueta. Por esto mismo, yo sabía que no estaba solo, porque a pesar de ver el vidrio y no ver nada, ni de un lado ni del otro, escuchaba ruidos, escuchaba pisadas, provenientes de un lado mío, del lado derecho, para ser más específicos. Escuchaba pisadas y también cómo jugaban con las sábanas, cómo alguien se subía a la camilla y cómo también bajaba, cómo movía la camilla ya que ésta tenía ruedas. Parecía ser una persona que, al igual que yo, estaba muy nerviosa, era muy hiperactiva. Debido a que yo estaba aburrido y que sabía que la otra persona que estaba al lado de mí también estaba parada y haciendo movimiento, yo pensaba que el que estaba al lado era un niño. Y yo creía esto porque cada vez que la enfermera venía, los ruidos cesaban por completo. Creía que, al igual que yo, se estaba haciendo el dormido, por lo que se me ocurre la pésima idea de hablarle. Le pregunté: oye, ¿estás despierto? Yo estoy aburrido. ¿No quieres platicar de algo? En este momento, los ruidos cesaron por completo. Yo había estado botando la pelota y también me había estado moviendo, pero parecía que esto a la otra persona no le parecía importar. Simplemente le importó cuando le hablé. Una vez que le hablé, como dije, no se escuchó nada, pero de pronto, y con la mirada fija sobre aquel vidrio, veo una silueta que va apareciendo. Una silueta se va acercando. No puedo ver muy bien sus facciones, como dije. Este vidrio deforma todo, pero podía ver la silueta de alguien. Tan pronto se acerca me doy cuenta que es también un niño. No me equivocaba en eso. Era un niño, ya que medía un tamaño parecido a mí. Lo extraño es que se acercaba por el vidrio y no dio la vuelta. No caminó para llegar de frente. De pronto, esta silueta, este niño, puso ambas manos sobre el vidrio. Al momento de tocarlas, veo que son unas manos extrañas, unos dedos. Para ser más específico, creo que todos reconocemos una mano humana, el largo de los dedos. Bueno, lo que primero me llama la atención es que los dedos están desproporcionados. El del medio
es mucho más pequeño que otros. El gordito, el que teníamos que tener en el extremo de nuestra mano, se encontraba hasta el otro extremo, en donde tenía que estar el meñique. Desde ahí, supe que esto era malo. El niño también acercó su cara, y fue este el detonante del más absoluto y profundo terror que yo haya experimentado en toda mi vida. La cara de este niño era la cara como de un duende. Los ojos estaban saltones. Su cara, a pesar del vidrio, veía que tenía muchas arrugas y una sonrisa que llegaba de oreja a oreja, con dientes muy grandes. Me atrevo a decir que tal vez parecían colmillos. Obviamente empecé a llamar a la enfermera por medio del botón y también gritándole. Este niño inmediatamente se retiró del vidrio. La enfermera no tardó mucho, tal vez 1 minuto como máximo. Escuchaba los tacones correr desde el pasillo. Llegó hasta mi cama y yo estaba muy alterado. Tardó mucho en calmarme. Pensó que me estaba dando un ataque, aunque después pensó que tenía una pesadilla. Yo fui sincero con ella. Le dije que el niño de al lado me estaba dando mucho miedo y que era muy feo, que no me dejaba dormir y que por favor no se fuera. La enfermera simplemente se levantó. Fue hasta el otro extremo y después escuché como claramente rodeó toda la habitación, buscando dónde estaba aquel niño. Ella vuelve de nuevo conmigo y me dice: pero corazón, tú estás aquí solito. No hay nadie más en la habitación. ¿Estás seguro de que no tuviste una pesadilla? Yo estaba seguro de esto. También estaba seguro de que ese niño no se habría podido salir de la habitación antes de que saliera la enfermera, ya que solamente había una salida y una entrada. Y yo estaba de frente a esta puerta. En ningún momento la perdí de vista. El niño no existía. Aquella noche le pedí un favor a la enfermera y era que, por favor, no me dejara solo, que si se podía quedar conmigo. Ella accedió. Y estoy más que seguro que solamente estaba esperando a que me durmiera. Yo no podía dormirme, así que me dio un vaso con agua, en la cual revolvió una pastilla. Ahora sé que era una pastilla para dormir, para relajarme. Debido a los nervios que tenía, ella sabía muy bien que con eso no iba a poder dormir en toda la noche. Al día siguiente, me dieron de alta y desde aquella noche tomé una decisión que tengo hasta ahora. Y es que jamás, si es que estoy internado, o si es que estoy en rehabilitación o en observación, jamás me vuelvo a quedar despierto en un hospital durante la noche. Hay ciertos trabajos que nos dan la facilidad de vivir experiencias extrañas. En este canal ya hemos tomado las experiencias de traileros, vigilantes, taxistas, transporte público, pero las enfermeras tienen historias interesantes sobre pacientes extraños que llegan a los hospitales. Pasa y resulta que esta enfermera vivió una experiencia inexplicable con un niño. Nuevamente, este niño traía un mal que los doctores en ese momento no podían remediar. Parecía más un embrujo de cuestiones paranormales. Este niño le hizo ver a la enfermera que tal vez todos los males no se curan con medicina. Algunos de estos son propiciados por brujas. Mi nombre es Diana Vergara. La experiencia que quiero compartir con ustedes me sucedió mientras trabajaba. Es una experiencia que podríamos decir vi, pero más no viví, porque yo era una enfermera. Esto sucedió en un hospital. Al hospital, como ya saben, llegan diferentes personas, niños, hombres adultos,
cada uno con diferente malestar. Bueno, a este hospital llegó un niño con un malestar estomacal y también con cierta fiebre y dolor de huesos. Después de examinarlo, los doctores dijeron que lo más probable es que tuviera una infección muy aguda. Le pusieron medicamento y debido a que se encontraba en ese preciso momento en un estado muy precario, decidieron mantenerlo en observación. Yo vi todo esto que pasó y les tengo que decir que desde que observé lo que le pasaba a este niño, me planteo muchas veces sobre si la magia oscura o la magia blanca existen en verdad. Verán, este niño, a pesar de ser atendido por pediatras, doctores, de alguna extraña manera, el niño no mejoraba. Su estado de salud era precario todavía. Y lo peor de todo es que tal vez su salud empeoraba cada día más. Si bien el niño antes podía hablar, podía llevar una conversación, al pasar los días o incluso las horas, su estado iba decayendo a tal grado que ni siquiera algunas tardes quería despertar, solamente quería tener los ojos cerrados. El niño estaba empeorando de una forma muy rápida. Por más antibióticos, pastillas, suero, este niño no mejoraba, y lo más curioso aquí es que los doctores no lograban encontrar el motivo. Debido a los días que pasaban, los padres empezaron a soltarse cada vez más con nosotros, sobre todo con los paramédicos y con los enfermeros que estábamos ahí, los que atendíamos al niño. Ellos me contaron una vez, a mí y a mi otra compañera, que ellos pensaban que el niño estaba embrujado. Esto debido a una cierta riña que habían tenido entre la familia, una tía lejana. En fin, para no hacer la historia más larga, aquella tía tenía conocidas que se dedicaban a la brujería y eran unas brujas muy conocidas porque trabajaban con magia oscura y porque siempre se les veía enfrascadas, metidas en los que vienen siendo pleitos matrimoniales o incluso personas que le deseaban el fallecimiento a otras personas. Eran unas brujas de cuidado. Yo en ese momento obviamente pensé que esto solamente era una reacción lógica al estado en el que se encontraba su hijo, porque yo en ese entonces yo no creía en la brujería y los padres trataban de encontrar alguna explicación ya que los médicos no podían ayudarlo. Pasaron 2 días más. Aquel niño llevaría internado al caso 1 semana y media, cuando de pronto, por eso de las 9 de la noche, la madre y un tío llegaron en compañía de alguien más. Era una señora algo robusta, de edad ya avanzada, el cabello cano, pero muy bien vestida. Esta señora tenía los ojos completamente blancos. Yo pensé que era ciega en un principio, pero ella se movía con total facilidad entre los pasillos. No presentaba dificultad alguna. Esta señora tenía un cierto olor de esos que tienen los brebajes, las lavandas, e inmediatamente reconocí que esa señora, cuanto menos, si no era una bruja, al menos se dedicaba a hacer hechicería o leer las cartas, tenía toda la pinta de ello. La mujer entró con el niño, se sentó a un lado de él y empezó a hablar con él. Después de eso, le dio un té verde con algunas hojas, una especie de brebaje que ella había hecho. El niño se lo tomó muy a fuerzas, casi no podía levantarse. Yo solamente lo observaba ya que me dijeron que era solamente una vitamina, pero claro, tenía ese pendiente. Tal vez aquello que le había dado le iba a afectar lejos de mejorarlo. La visita de esta señora duró poco más de 1 hora. Al final, cuando se estaba retirando, ella habló con la madre algunos 15 minutos. Le dio un listón y la madre fue con su hijo. Y este listón negro que le había dado, se lo amarró a la muñeca. Después de eso, se retiró también la madre. Mi turno terminaba cerca de las 11 de la noche.
Y justo cuando me estaba disponiendo a irme, una tos y los gritos de un niño me hicieron devolver de inmediato. Aquel niño tenía una fuerte tos y estaba gritando. Yo fui de inmediato a la habitación donde éste estaba. Una vez cuando llegué, el niño estaba tosiendo y tosiendo. Y enseguida llegó la madre. Yo trataba de calmarlo, pero al encender la luz, vi que lo que estaba tosiendo era algo extraño. Era alguna especie de líquido amarillo, pero muy espeso. Estaba vomitando. No era nada que lo hubiera comido, pero enseguida, en sus pies, ahí en la cama, empezó a toser cabellos, hasta que finalmente sacó una bola hecha de puro cabello, pero cabello largo, entre toda aquella sustancia amarillenta que también sacaba. Yo estaba perpleja. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. ¿De dónde había sacado ese cabello? Esa bola hecha de cabello era muy grande, y de seguro por eso estaba tosiendo, porque apenas si cabía en su garganta. Pero dentro de la bola hecha de cabellos había algo más. Y es que yo veía unas patitas y una cola. Lo que yo creo es que seguramente habría sido un roedor. Pero esto no hace otra cosa sino levantar más dudas para mí. ¿De qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo es que aquel niño había tosido un roedor lleno de cabellos? Y lo que más me perturbó por esos segundos es que este roedor no venía muerto. Se encontraba con vida. Se movía. Rápidamente la madre lo tomó, le quitó el listón negro al hijo y se lo amarró a este. Acto seguido, lo puso en una bolsa de plástico, corrió y se lo dio al tío en el pasillo. El tío después se lo llevó lo más rápido posible, y entre yo y la madre empezamos a estabilizar al niño. Curiosamente, y algo que tampoco me explico, es que tan pronto este niño escupió aquella cosa tan aberrante, empezó a mejorar abruptamente. El niño casi no comía, y de inmediato le empezó a dar hambre. Su temperatura bajó, el dolor de estómago era prácticamente inexistente, el dolor de huesos igual se había ido, el apetito había crecido, y había pasado tan solo una hora de que había vomitado aquello, y este niño ahora ya hablaba, ya tenía energías para pararse. El niño mejoró a tal grado que al día siguiente, a mediodía, lo dieron de alta. Estaba bien de todos sus signos. Claro, le dieron una sugerencia a la madre, que si el niño se ponía mal otra vez tan abruptamente, que lo trajeran de inmediato para estabilizarlo. Pero esto ya no sucedió. Tan pronto la familia se fue, esta ya no volvió. Aquella experiencia me ha servido para creer que realmente los embrujos existen. Realmente hay brujas que existen. Estas brujas que te hacen daño, te hacen trabajos. Pues yo fui testigo aquella noche de cómo otra bruja le quitaba aquel trabajo, aquella maldición a este niño. Gracias por compartir mi historia. Saludos a todos. ¿Alguna vez ustedes, criptomaníacos, han escuchado a un niño hablar solo? Para los que son padres o los que son tíos, tal vez es muy común. Los niños hablan con sus juguetes, pero simulan las voces de estos para que entre ellos estén comunicando. Pero ¿qué pasaría si este niño hablara al aire, no disimulando la voz de un muñeco? Hablara con otra persona, que tú le pusieras atención y no vieras a nadie. Fuera como si este niño pudiera observar a otra persona que tú no puedes ver. Algunos especialistas dicen que estos son amigos imaginarios. Otras familias dicen que no son nada bueno. A veces, los niños no imaginan amigos. A veces los niños ven cosas que nosotros no podemos ver e interactúan con ellos. Hola cripta, mi nombre es Miriam Ocampo. En esta ocasión te quiero platicar una experiencia que no es mía, sino es de mi hermano. Él es médico,
y ha trabajado en diferentes hospitales e incluso tiene su consultorio en la misma casa. Esto le sucedió hace ya varios años. Sucede que en una ocasión, una niña que había tenido una fractura llegó al hospital. Era una niña muy tímida, casi no hablaba, era muy bien portada. Mi hermano dice que era una niña muy tierna y enseguida se volvieron amigos. Él atendió a la niña, le dio el vendaje, la sanó y su recuperación iba a ser de aproximadamente unas 2 semanas. Había estado fuerte el golpe. La niña, como dije ya antes, era una niña muy simpática pero también muy tímida. Casi no hablaba. Incluso con mi hermano, hablaba muy poco. Solamente asentía con la cabeza, sonreía. Y de ahí en más, nada. También con los otros pacientes. Ella fue colocada en una habitación donde había más gente recuperándose. Era un señor mayor y otra adolescente, una jovencita que iba entre los 16 y 17 años. Ellos, como ya saben, era una habitación larga y estaban divididas por cortinas, para que cada quien tuviera su espacio y su privacidad en un todo. Lo raro empieza aquí, y es que los pacientes empiezan a decir cosas extrañas sobre esta niña, que al pasar de los días se vuelve en frustración completa y en una impotencia aún más, ya que ellos piden que sean cambiados de habitación o cuanto menos que cambien a la niña. No quieren dormir con ella, no quieren estar ni siquiera cerca de ella. Estos rumores le llegan a mi hermano, lo cual le sorprende en cierto modo. La adolescente y el señor eran personas normales. Él era padre de familia y la adolescente era una buena chica a grandes rasgos, lo cual le parece extraño. Ellos decían que la niña se comportaba de una manera extraña durante la noche, que la niña traía con ella a alguien más, a alguien que ellos no podían ver, pero que en definitiva les hacía compañía durante toda la noche, que ellos la escuchaban y que también, a veces, cuando tenían muy mala suerte, la veían. Estos rumores solamente se quedaron como algunas meras especulaciones, tal vez los pacientes, que confundían ciertos ruidos del hospital cuando era de noche, ya que todo estaba callado, con tal vez los ruidos que hacía la niña. Pero claro, esto escaló a más, y tan pronto se cumplió la primera semana o poco más, el personal médico, los camilleros y también las enfermeras y enfermeros empezaron a decir que todo lo que los pacientes decían era cierto, que aquella niña traía algo durante la noche, que muchos de ellos la habían escuchado, y estoy hablando de 5 personas, 2 camilleros y 2 enfermeras y un enfermero. Habían vivido una experiencia paranormal con aquella niña. Obviamente, de nueva cuenta, todas estas historias llegaron hasta los oídos de mi hermano, y pese a que le daba curiosidad, él no podía quedarse a investigar, ya que su trabajo terminaba por eso de las 8 de la noche, o si no, tal vez a las 9 o 10:30 más tardar. Dadas son las coincidencias, que en una ocasión, justamente antes de que a esta niña se le diera el alta, a mi hermano le tocó trabajar bastante. Se quedó trabajando en su consultorio poco más allá de medianoche, y justo cuando iba saliendo, justo cuando se dirigía hacia el primer piso, él recordó esto.
Recordó aquellas historias tétricas que se decían sucedía alrededor de esta niña. Tanto fue así que él no perdió la oportunidad de ir a ver. Quería asegurarse de que esto no fueran más allá de meras historias, meras confusiones. Llegó hasta aquella habitación, abrió la puerta, caminó en silencio y se sentó en uno de los asientos en donde tanto paramédicos, enfermeras, se sientan para ver las medicinas que le tocan a cada uno de los pacientes. Mi hermano, al descansar un poco, le cayó el sueño, lo venció por completo. Pero claro, esto fue solamente un sueño pasajero. Él dice que tal vez se durmió por algo de así de 15 minutos, 20 minutos, cuando se despertó nuevamente. No se despertó en silencio. Escuchó la voz de la niña y ésta estaba siendo acompañada. La niña no estaba hablando sola. Mi hermano escuchó con mucha claridad que había otra persona ahí con ella. La voz también de otra niña, completamente diferente a ella. Tenía otro timbre de voz, otra forma de hablar. Lo que pensó él es que tal vez estaba hablando con la adolescente, aunque esta voz parecía muy de niña. Ella se encontraba hasta la esquina, en un extremo de la habitación, cuando mi hermano se fue levantando y fue caminando en dirección a la camilla de esta niña. Pudo ver que la adolescente, que también estaba en recuperación, se encontraba dormida. No estaba con ella, al igual que el otro adulto. Lo que pensó él es que tal vez era una enfermera. Aunque vuelvo y repito, el timbre de voz era como el de una niña. Esto despertaba varias preguntas que tuvieron su respuesta. Tan pronto mi hermano se fue acercando y vio a la niña sentada en su cama, completamente sola, despierta, claro. Mi hermano le preguntó que qué estaba haciendo despierta y sobre todo, ¿con quién estaba hablando? Que tanto a las enfermeras como también a los pacientes los ponía nerviosos y querían una respuesta. La niña era bastante tímida y en un principio no quiso responder nada. Simplemente se quedaba callada mirándolo. Pero mi hermano es muy comprensivo y de cierta manera se lleva muy bien con los niños. Se sentó con ella y empezó a platicar de una buena manera. Le preguntó nuevamente quién era esa niña, que por favor le dijera con quién estaba hablando. Y fue en este punto que la niña le dice la verdad. Esta niña se llamaba Amairani y ella decía que hablaba con Lisette. Ella era la niña que venía y le hacía compañía todas las noches, aquí en el hospital y también en su casa. Lo que mi hermano piensa en este momento es que tal vez Lisette se trata de una amiga imaginaria y, de alguna manera, de alguna sorprendente manera, Amairani fingía la voz de Lisette. Muchos niños con amigos imaginarios hacen eso. Tratan de hablar por sus amigos. Y puede que ese haya sido el caso. Aunque vuelvo y repito, sería muy impresionante fingir una voz a esa edad. Una voz que está de más decir, era completamente diferente a la de Amairani. Antes de que mi hermano le pudiera decir otra cosa a aquella niña, esta lo interrumpió y le dijo lo siguiente. Lisette dice que Laura te envía saludos y que por favor no te pongas triste si es que ella no llega, que ella te va a seguir queriendo, que tú eres su papá. Mi hermano para este momento, sin decir ni una sola palabra, completamente sorprendido, se retira poco a poco de la camilla. No se despide de la niña. Está totalmente perplejo. Lo único que opta es por caminar e irse a su casa.
está confundido. Para esto ustedes tienen que saber que en aquel momento mi hermano estaba esperando un bebé con su actual esposa, que en aquel momento era su novia. El niño, o más bien la niña, tenía 6 meses. Le faltaban 3 más para completar el embarazo. Y tanto su novia como mi hermano habían decidido que se iba a llamar Laura. Obviamente esto despertó al mismo tiempo terror y asombro. No había forma alguna de que Amairani, aquella niña, supiera que mi hermano iba a tener un bebé. Él no la conocía, sus familias no se conocían. ¿Cómo es posible que ella hubiera sabido aquello? Y lo que más le desconcertaba era aquel tétrico mensaje, diciéndole que si ella no se lograba, que no se pusiera triste. Al día siguiente, mi hermano se encontró con los padres de Amairani, obviamente ya dándole la alta. Él no volvió a hablar con aquella niña, pero sí habló con su madre. Y queriendo indagar más sobre el tema, tal vez por última vez, ya que no los volvería a ver tal vez en toda la vida, le preguntó si su hija tenía alguna amiga imaginaria, alguna niña que ella imaginara, de nombre Lisette. La madre de Amairani le dijo que no, que su hija, al menos, no que ella supiera, tuviera algún amigo imaginario, pero que Lisette sí había existido. Lisette era su hija y la hermana de Amairani, pero por causas de la vida, por causas que la madre no le quiso revelar a mi hermano, ella le dijo que habían perdido a Lisette hace más o menos 2 años y que su pérdida había calado mucho en toda la familia, sobre todo con Amairani, ya que eran hermanas y prácticamente hacían de todo juntas, que después del fallecimiento le encontraron una solución para que Amairani canalizara todo aquel sufrimiento y este no la desmoronara. Y es que Lisette tenía una muñeca preferida y esta le fue dada a Amairani de un momento a otro. Amairani empezó a decirle Lisette a la muñeca, y que ésta, de una forma más rápida, dejó de llorar por las noches, dejó de sentirse tan mal por la pérdida de su hermana, y empezó a llevarse con la muñeca, como si ésta fuera Lisette, hablando con ella, jugando con ella. Obviamente la madre le dijo a mi hermano que eventualmente tenían que llevarla con un psicólogo para ayudarla a superar esto, pero que mientras tanto la muñeca le había servido mucho para seguir con su vida. Después de esto, mi hermano nunca volvió a ver a esta familia, y por si se lo están preguntando, Lisette, o el espíritu de Lisette mejor dicho, no se equivocó. La novia de mi hermano perdió a la niña a los 6 meses. Creo que habrían pasado algunos 4 días de que le dieran la alta a Amairani. Mi hermano, a pesar de que pasen los años, no ha podido olvidar esta experiencia. Gracias por escuchar mi historia. Saludos a toda la comunidad desde Guadalajara, Jalisco. Esta historia le pertenece nuevamente a una enfermera. Como todas las noches, ella tenía que atender a un paciente muy serio según en sus mismas palabras, que de manera extraña empezó a comportarse raro, le hacía extrañas peticiones y su aspecto iba cambiando abruptamente. Poco estaba preparada la enfermera para saber la respuesta de qué era lo que le estaba pasando a ese paciente. Su cambio físico no era otro sino algo natural, algo que ella no podía ver en ese momento. Se dio cuenta que aquella plática que tuvo con él toda la noche en realidad no tuvo que haber sucedido, ya que según médicos y la ciencia, este paciente
no se encontraba con ella, sino que hablaba desde el más allá. Mi nombre es Vanessa Acuña. La experiencia que les quiero compartir en esta ocasión viene por parte de mi madre. Mi madre ha sido enfermera durante toda su vida y durante esos años ha tenido unas buenas experiencias. Y por buenas experiencias me refiero a experiencias paranormales. Una de ellas es cuando le tocó ser enfermera de un paciente que, digamos, estaba en un estado muy precario. Básicamente ya estaban esperando la hora en que le dijeran que había perdido la vida. Era un paciente de 87 años. Había tenido una enfermedad muy grave. Y esta enfermedad casi en su totalidad ya lo había consumido. Mi madre tenía las órdenes de ir a checarlo cada cuánto tiempo. Este anciano casi no tenía familia, ya que él residía en otro estado. Y si bien sus hijos y familiares venían entre el día, era muy común que lo dejaran solo durante la noche. Mi madre iba cada cierto tiempo a su habitación, lo checaba y le preguntaba si estaba bien o si necesitaba algo. El anciano siempre era muy serio, aunque no era grosero. Ella le decía sí, señorita, no, señorita. Y la mayoría de veces no le pedía nada, a pesar de que mi madre, cada vez que lo veía despierto, le quería hacer plática para que no se sintiera muy solo. Este hombre no le seguía el juego. Era como uno de esos hombres chapados a la antigua, por lo que a mi madre todo se le hizo extraño. Cuando una noche, en el turno nocturno en el cual ella estaba laborando, empezó a escuchar un timbre que venía desde la habitación de este anciano. La estaba llamando para algo. Ella fue de inmediato, y una vez que llegó con este anciano le preguntó: ¿qué se le ofrece, señor? El semblante de este sujeto era extraño. Era como si de un minuto a otro se hubiera apagado. Él le habló en un tono muy normal. De hecho, por su tono de voz, uno creería fácilmente que hubiera mejorado mucho, pero su semblante, su piel, se notaba extraña, un poco más rígida. Sus movimientos en el rostro, en su cuerpo, también eran erráticos, un tanto acartonados. Pero este hombre, como pudo, le dijo: señorita, tengo mucha sed. Por favor, ¿me podría traer agua? Siento los labios y la garganta demasiado secos. Por favor, quiero agua. Mi madre obviamente le dice que sí y de inmediato la trae. Fue lo más rápido que ella pudo. Llenó un vaso de agua y se la volvió a llevar. Una vez cuando entró al cuarto, este hombre le dijo que tenía un segundo favor que pedirle, que si por favor le podía dar de beber aquella agua, ya que él no tenía mucho control sobre sus dedos. Podía moverse, eso sí, como les dije anteriormente, de una manera muy acartonada, pero podía moverse. Mi madre trató de ponérsela en su mano, pero vio que este anciano tenía razón. No tenía mucho control en su mano. Mi madre, como pudo, alzó su cabeza y le dio de tomar agua ella misma. Y aquí viene otro dato extraño, ya que mi madre, en ese momento, se le vino un olor extraño, un olor muy fuerte, un olor desagradable. Viene de la boca de este anciano. Mi madre obviamente tiene principios, tiene aptitudes, por lo que la cara de disgusto, de asco, se la guarda. Atiende a aquel viejito, sin importarle el olor que éste emana. Tan pronto había saciado su sed, ella se retira, pero solamente se retira por unos minutos, porque el timbre de nueva cuenta se oye. Ella va de nuevo con este anciano, y este anciano de nueva cuenta le dice: por favor, señorita, ¿me podría dar agua?
Siento otra vez la garganta muy seca y los labios también. Mi madre va y en efecto, tan solo al acercarse y ver la cara de este anciano, ve los labios también. Los labios están completamente secos. Pellejitos de la piel se le van desprendiendo y el olor de la boca, este va en aumento. De nueva cuenta, alza su cabeza, intenta disimular el desagrado del olor, le da de tomar el agua y otra vez lo recuesta. Pasan los minutos. Mi madre se va de la habitación y de nueva cuenta, otra vez este viejito la llama, con la misma petición, diciéndole que tiene sed, que tiene los labios muy pero muy secos y la garganta también. Esto se repite. Mi madre no sabe si por unas 6 veces, 7 veces, pero en lo que sí se percata es que el semblante de aquel anciano va cambiando. Algunos tenues cambios, pero van cambiando. La piel, conforme ella entra a la habitación y conforme pasa el tiempo, los minutos, se empieza a hacer más gris, más verdosa. Cada vez que ella lo toca, lo nota más duro, como si este estuviera petrificado. También van disminuyendo. Y los ojos cada vez son más saltones. Las cuencas, la piel, se le va sumiendo alrededor de los ojos. Y ese hedor que emana de su boca cada vez se vuelve más y más penetrante, más y más putrefacto. Incluso lo puede oler tan pronto ella entra a la habitación. Esto le da muy mala espina, por lo que llama a un médico. El médico que estaba en turno, que estaba a cargo de ese piso. El médico va de inmediato y justo cuando va entrando, le pregunta a mi madre qué había pasado. Mi madre le dice que nada, solamente que ve que el paciente está empeorando. El médico solamente se le queda mirando a mi madre y le recrimina que por qué no le había dicho esto antes. Ella le dice que no estaba segura, que el paciente le pedía agua y ella venía y se lo traía, pero cada vez que venía, veía al paciente un poco más extraño. Para este momento se me había olvidado mencionar que el paciente tenía moscas a su alrededor. Eran moscas que cada vez que llegaba mi madre las espantaba, pero por alguna razón de nueva cuenta iban, probablemente por el olor. Se posaban en los pies del anciano, en sus brazos, en su cara. Aquellas moscas no se querían ir. Se llevaron al anciano a otra habitación. Mi madre se quedó en aquel piso. Estaba muy confundida. No sabía qué era lo que había pasado. Se enteró solamente de esto al día siguiente. Ella le preguntó al médico que qué había pasado con ese anciano. Ella ya se olía que a lo mejor había fallecido, y todo lo que ella había vivido la noche anterior había sido el proceso. Pero esto no era de esa manera. El médico le dice a mi madre que en efecto el paciente ya no está con vida, pero que no fue ni ese mismo día, ni horas antes, que el paciente llevaba sin vida 4 horas, que él al momento de entrar a la habitación lo pudo ver fácilmente, pero necesitaba un diagnóstico de otros médicos para estar seguro de esto. Pasa y resulta que el paciente llevaba sin vida 4 horas antes de que el médico fuera llamado por mi madre. Es decir, que el paciente ya se encontraba sin vida en todo el tiempo en el que mi madre lo atendió, en el que le llevaba el vaso de agua y lo ayudaba a tomar de esta. O sea que toda la noche ella trató y le dio de beber agua a un cuerpo que no estaba con vida. Y todas aquellas señales, todas aquellas extrañas cosas, como el semblante que iba cambiando, el mal olor, no era otra cosa sino la descomposición del mismo.
La enfermedad de este hombre lo estaba acabando, y cuando perdió la vida, esta aceleró la descomposición, y mi madre no se había percatado de esto. Esta experiencia quedó como aquella vez, que fue la enfermera de un cadáver. ¿Qué les parecieron estas historias, criptomaníacos? ¿Ustedes han vivido algún evento extraño o paranormal en los hospitales? ¿Tienen parientes o amigos trabajando en este oficio, ya sea médicos, enfermeras? Y sobre todo en el turno nocturno, porque las historias, por alguna razón, las más tétricas, siempre ocurren en el turno de noche. Si es así, los invito a que la compartan abajo en la caja de comentarios. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.